tutorial. Entonces, vamos a mirar este y lo vamos a socializar en este momento. Ok, perfecto. Entonces todos estamos viendo esta, voy a ampliar un poco la edición y lo amplío un poco más y se perdió acá. Profe, Dígame. una pregunta. El taller que usted dejó en la clase anterior, ese taller, ¿dónde lo vamos a Ese montar? proyecto lo hicimos en WhatsApp y lo entregamos en WhatsApp. Porque la plataforma todavía no está habilitada. Los talleres que yo diga que vamos a subir a la plataforma, ahí mismo la plataforma le dice subir. ¿Ya? Porque entonces no todos los talleres están para subir a la plataforma. Ese taller era para hacer una actividad en clase y se iba a entregar ahí mismo en la plataforma. Entonces, Por eso no está habilitada, profe. no, perdón, para contarlo aquí mismo en el WhatsApp, qué bueno, la plataforma todavía no tengo habilitada para subir talleres, tienes razón. Entonces, el taller que hicimos fue un taller en clase y lo realizamos por aquí mismo, por la plataforma de WhatsApp. Okay, so for today I have a reading. This is a reading, a short reading comprehension. We have to deal with something that we did yesterday. Entonces, algo que hicimos ayer. Vamos a mirarlo y vamos a responder, por favor, estas 5 preguntitas. Vamos a ir haciéndolo por pedacitos. Vamos a ir leyendo y vamos a resolver esas preguntas. Entonces, vamos a tomarnos ¿cuánto tiempo? Vamos a tomarnos 3 minuticos para ir leyendo e iniciamos la clase de esta manera. 3 minutes to read and then we're going to answer the question. Carmen, cuéntame. Profe, en el Dígame. momentico, ¿me escucha? Sí, claro. En el momento no escuché porque estaba buscando el celular para poder ayudarme. ¿Me repite qué es lo que hay que hacer, por favor? Claro, con mucho gusto. Estamos leyendo ahora mismo esta parte y vamos a resolver estas 5 preguntitas utilizando primero la lectura y luego Ajá. otra vez utilizando la regla gramatical que estuvimos viendo ayer. Entonces vamos a Ujú. preparar un poquito de ambas. Entonces vamos a leer primero y vamos a tomarnos 3, 4 minuticos para leer y responder. ¿Okay? Bueno, gracias. Listo.
Ok, Luisa, no hay problema. Estamos leyendo estamos haciendo la lectura y estamos respondiendo estas 5 preguntitas para iniciar utilizando las reglas gramaticales que estuvimos viendo ayer. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Estamos leyendo y respondiendo estas 5 preguntitas. Ya vamos por faltan 2 minuticos para empezar a socializar esa respuesta. Well, what time does Susan start school? That is the first question. But first of all, I'm going to read this text. It says, my name is Susan. I'm 12 years old. I study in medical school. It starts at 9 in the morning and finishes at 2:30. I never have lunch at home. Then I play with my friends, do homework, and play the piano. I have dinner at 7 and watch TV with my family. I go to bed at 10. Sometimes I read a book. What time does Susan start school? What time does Susan start school? Profe, Yes. it start at 9 in the morning. Start at 9 in the morning. Profe, Yes. ¿No? Dígame. profe, yo acabo de entrar para ver si me informa que hay que seleccionar ahí o qué. Bien, Luis, estamos leyendo, y estamos respondiendo estas 5 preguntas que tenemos ahí. Entonces, básicamente, eso es lo que estamos haciendo en el momento. Entonces, estamos mirando en qué consistían esas 5 preguntitas. Vamos a responderlas nada más. Listo, entonces vamos a déjenme ver una cosita acá. La segunda dice, does the school finish in 2:30? ¿Qué me ayudan?
¿Quién me ayuda? Entonces voy un poquitito acá a la respuesta. What time does Susan start school? Estuvimos viendo algunas reglas gramaticales ayer, ¿cierto? Me dice entonces, la pregunta es, what time does Susan start school? Entonces vamos a escribir Susan. El verbo es start, ¿cierto? Start, voy a dar un espacio para que me recuerden algunas cosas. Start school. School. At 9. ¿Ok? Esa sería una respuesta, pero a esta respuesta le falta algo. ¿Qué le falta a esa respuesta? ¿Quién me ayuda? ¿Qué le faltaría a esa respuesta? Morning. Mañana. Bueno, and night in the morning. Está bien. In the morning. Sí. Pero gramaticalmente me falta algo. ¿Qué es? Recuerden lo que estamos viendo ayer. ¿Das o do? Para hacer preguntas, sí, aquí está el das para hacer preguntas. Pero recuerden que habíamos dicho algo ayer con lo de las respuestas. Vamos a ver quién se acuerda. En cuanto a la respuesta. ¿Qué les falta? Recuerden que estamos viendo algunas reglas gramaticales. Que si el verbo termina en tal, le agregamos tal. Si el verbo termina en esto, le agregamos esto. Profe, Dígame, María. si es un verbo, estar es un verbo, Sí. entonces se le agregaría eso. ¿Por qué le agregaremos ese, Mayra? Cuando se trata de una respuesta, pues se le agrega ese al verbo, porque tiene el dash. Perfecto, entonces la citación va por ese lado. Le agregamos ese al verbo, ¿por qué? Porque estamos hablando de una tercera persona. ¿Sí recuerdan eso? ¿O lo repetimos antes de seguir con la actividad? ¿Recuerdan de esa? Sí, profe. Perfecto. Muy bien. Entonces, Profe, dígame, Carmen. yo creo que debería ser como una repetición un poquito así como para recordar un poquito de lo que vimos el lunes. Lo Claro. de las preguntas. Muy bien. Vamos entonces a hacer un breve recuento de esto. Ups, se fue por otro lado de esto acá. No que no es nada complicado. Entonces queda así. Dale, comparto la pantalla. Así. Bueno, entonces habíamos dicho en la clase anterior de que íbamos a hacer uso del presente simple y dijimos que lo utilizamos para hablar de rutinas, cosas que son reales y hablamos de algo que ya está establecido. El presente simple lo aplicamos también para hablar de cosas. Un segundo, busco. Aquí está, listo. Entonces, para hablar de actividades que estamos realizando en nuestro diario. Entonces, habíamos dicho lo siguiente. Primero, para hacer preguntas, vamos a hacer uso de un auxiliar. El auxiliar que podríamos utilizar sería el do. Con su defecto, hay otro auxiliar que es el das. Vamos a utilizar el auxiliar do o el auxiliar das. ¿Para qué me sirven cualquiera de estos dos auxiliares? Bueno, me sirven cualquiera de esos dos, me sirve para hacer preguntas
para responder de forma corta y para responder de forma negativa. ¿Ok? Entonces, miren que el do y el does lo utilizamos para preguntas, responder de forma corta o responder de forma negativa. Pero, ¿qué sucede? Les recuerdo que cada uno de estos tiene un uso diferente. Por ejemplo, el do lo voy a utilizar con los pronombres I, you, we y they. Yo le voy a hacer uso del I, you, we y they. Y el does lo voy a utilizar para he, she, e it. Entonces, dijimos que lo utilizamos para hacer preguntas y quedaría de la siguiente manera. He, she, it. Quedaría así. Do you live in Montería? Do you live in Montería? Vamos a hacer el ejercicio anterior. ¿Qué hacemos? Vamos a responder esto de forma corta y de forma larga. Entonces quedaría así. Do you live in Montería? Yes, I do. Miren que estoy preguntando con el do estoy haciendo uso del do en rojo, y voy a responder de forma corta también con el do. Yes, I do. La negativa sería, como vimos, no, I, no, I don't. Veamos otra vez que estamos haciendo uso del auxiliar de forma negativa, recordándoles que el don't equivale a do not. Listo, entonces podemos escribir don't o do not. Dijimos también que el don't lo utilizamos para un inglés hablado y el do not para un inglés escrito. ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, entonces vamos a la respuesta larga. Sería yes, I live in Montería. Respuesta larga. Negativa sería no, I don't live in Montería. Fijémonos en dos cosas. Aquí voy a hacer uso del verbo después del pronombre. Yes, I live in Montería. Para negar, voy a hacer uso primero el no al comienzo y luego voy a decir otra vez negando don't. I don't live in Montería. ¿Hasta ahí vamos claro ahora sí? ¿Sí recordamos? Sí, profe. Bueno, entonces vamos por ahí. Vamos a hacer la misma pregunta, pero utilizando el otro auxiliar. Sería, does, vamos a utilizar el she, does she live in Montería? Does she live in Montería? Miren dos cosas. Primero, auxiliar para preguntar, como dijimos anteriormente, y tenemos también el verbo, quiero marcarle los dos. Does she live in Montería? Vamos a la respuesta corta y sería la siguiente. Does she live in Montería? Yes, she does. Le marqué acá el auxiliar de rojo porque miren que a respuesta corta voy a hacer uso del auxiliar directamente. No, yes, she does, o no, she doesn't. She doesn't. No, she doesn't. Acá sería negación y nuevamente el auxiliar de forma negativa. No, she doesn't. Hasta ahí vamos bien, cierto.
Vamos a mirar la respuesta larga. Sería yes, 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 she lives in Montería. Recordándole también dos cosas. Primero, que la regla gramatical me dice que a la mayoría de los verbos le voy a colocar una S en la manera afirmativa. Repito, le voy a colocar una S a la mayoría de los verbos de forma afirmativa. La otra parte me dice lo siguiente. No, she doesn't live in Montería. Entonces, para tener en cuenta, cuando estamos negando, voy a traducir otra vez no al comienzo, el auxiliar de forma negativa, doesn't, pero esta vez el verbo live, fíjense que no sufre cambios. El verbo aquí no va a sufrir cambios, ¿por qué? Porque aquí tengo el auxiliar al lado y es de forma negativa. Ahí no se utiliza la S, ¿no? No, cuando estamos negando, no vamos a utilizar la S. Estamos utilizando el auxiliar aquí al lado de forma negativa. Esa es la razón por la cual no utilizamos la S. ¿Hasta ahí va claro? ¿Preguntas, dudas, aclaraciones hasta el momento? ¿No hay preguntas? Entonces, volviendo a esta afirmativa, me dice la regla gramatical que a la mayoría le vamos a agregar una S, a la mayoría de los verbos, ¿cierto? A la mayoría cuando es segunda. Cuando es tercera persona. Cuando es tercera persona, esta ocasión que voy a ampliar acá a la forma afirmativa, en esta, las reglas me dicen que al verbo, a la mayoría le voy a agregar una S. Primera regla. A la mayoría una S. Una S. Bien. Segunda regla. Me dice a mí que si el verbo termina en SH, CH, X, O, SS, si el verbo termina así, Ajá. ¿qué pasa con estos verbos? Como el caso del verbo wash, le vamos a agregar una ES a la ES. Tenemos el caso del watch, watch, quedaría watches, fix, quedaría fix, que es el verbo reparar, sería fixes, fixes. Aquí tenemos el verbo go, sería goes, goes, dress, sería dresses, dresses. Entonces fíjense que están estas reglas que si terminan así en SH, CH, X o en SS, ya sabemos que le vamos a agregar una ES a la terminación. Vale. ¿Preguntas hasta el momento? Sí, profe. ¿Cuál preguntas? Dígame, ¿tienen preguntas? ¿Cuál sería? Me dijeron que habían preguntado, ¿cuál sería? No, yo no tengo preguntas, a mí me está quedando claro. Ok, perfecto. Entonces, dentro de esas reglas gramaticales, me dice también que hay unos verbos que son irregulares. Have, en tercera persona es has. Ahí no aplica ninguna regla, solamente sería has. ¿Qué otra regla gramatical tengo? Que si el verbo termina en consonante más y, como el caso del verbo fly, si termina así, vamos a cambiar la consonante, es decir, la y por i, y le agregamos es.
Repito esta regla. Si el verbo termina en consonante más Y, ¿cuál es esa consonante? Pues la que no es plural, la que no es vocal, obviamente. Entonces, consonante más Y, cambiamos la Y por I y le agregamos ES. Ahora, tengo otro caso, cuando termina en vocal más Y, ¿qué ocurre? Ahí no pasa absolutamente nada. Es decir, aplicamos la primera regla, la cual me indica que es solamente agregarle una S a la tercera persona. ¿Preguntas hasta el momento? No. ¿No? ¿Quedó claro? ¿Está quedando claro? Bueno, si no hay preguntas, me toca a mí hacer las preguntas. Vuelvo acá. Vuelvo acá. Aquí está. Entonces, vamos a recordar hacer esta y la vamos a responder así en el mismo ejercicio que hemos estado haciendo, aplicando las reglas gramaticales. Listo, vamos a tomarnos ahora 2 minuticos para responderla utilizando las reglas que ya conocemos. 2 minuticos, por favor. Well, let's do the second one. Does the school finish at half past 2? Does the school finish at 2:30? ¿Quién me ayuda con una respuesta para eso? Sería yes, Susan does. Entonces vamos a hacer respuesta larga. School. ¿Para qué hora termina el colegio, la escuela? Tienen que el verbo es finish. Entonces sería school, finish. Voy a copiarlo y después me ayudan con la regla. Finish. Ahora es school. A 2:30. Okay. 2:30. Entonces, primero, hay dos maneras de responder eso. Does the school finish at 2:30? Yes. ¿Termina a las 2:30? A las 2:30, yes. It. Respuesta corta sería yes, it. ¿Con qué auxiliar me preguntan? Recuerden que con el auxiliar que me preguntan, con ese mismo voy a responder. Das. Ok,
Profe, Con das. das, profe. Yes y das. Muy bien. Sí. Porque me están preguntando que si termina a las 2:30. Sí, claro. Aquí en el texto me dice que termina a las 2:30. No hay problema. Entonces vamos a hacer un texto. Ahora sí, gramaticalmente vamos a decir que el colegio termina a las 2:30. Entonces, por el ejercicio, ¿no? El could. ¿Qué pasa con el verbo cuando termina en SH? ¿Qué dijimos? ¿Cómo, profe? ¿Qué dijimos que le agregamos cuando termina en SH? Ese. Perfecto, así como aparece acá, acá arriba. It finishes at 2:30. Muy bien. Vamos a la tercera. Does she have lunch at home? 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 ¿Cómo creen que será la respuesta? Creo que dice, profe, que no almuerza en su casa. Hay que Bien. cambiar ya también el verbo. Hay que cambiar ya también el verbo, pasaría hash. No, vamos a responder de forma corta. No. Sí. Almuerza. Bueno, ayúdenme a armar la oración. No, ella no almuerza en la casa. Sí. Bien, Yurelis. Pero después del doesn't te falta algo, Yurelis. No, she doesn't. El verbo es have lunch at home. Recuerden que, ¿por qué no utilizamos el has aquí? ¿Por qué no lo colocamos una vez? Porque aquí, como estamos negando, tenemos aquí el no y hacemos uso acá del auxiliar doesn't. ¿No? Quedaría el verbo igual, profe. Exactamente, porque estamos negando, entonces no sufriría ningún cambio. Vamos a mirar la 4. What time does she have dinner? What time does she have dinner? Pues ahí traduciría la hora de la cena, profe. ¿A qué hora? Profe, traduciría a hora cena. Sí, ¿a qué hora cena? A las 7. Entonces, Luego ve televisión. bien, a las 7. ¿Cómo respondemos eso? Utilizando la estructura que acabamos de ver. ¿Cómo decimos que ella? Yes. Yes. No, She does. mira, la pregunta es, ¿a qué hora cena? Entonces, respondemos con she. Ahora sí, ella cena a tal hora. Entonces sería she. Yuralis, te falta el verbo, she, te falta el verbo, pero eso van bien. Profe, se le coloca cheese y como es que, a ver, pero ¿cómo es que se pronuncia? Have, Have. She Das have.
Bueno, entonces el verbo sería she Das. has. Ajá. Fíjense que el verbo aquí es have, como el También. caso anterior. Este es el verbo, entonces sería she has dinner at 7. ¿Por qué dijimos que cambia el verbo aquí? Porque es tercera persona. ¿Ya? Es tercera persona aquí. Y ya habíamos dicho, ahora revisamos, que vamos a cambiar el has porque es irregular. No sería have, no le agregamos ese, sino que es irregular, le agregamos una has. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Quedó clara esa respuesta? ¿O no? Vamos entonces a las 5. Does she always read at night? Does she always read at night? Siempre lee por las noches. Sí. ¿Qué dice? Bueno, en lo que dice en la parte del ejemplo, es que lee raro. Dice entonces que algunas veces lee un libro. Pero aquí me pregunta que si siempre lee en la noche. Diría, no, she doesn't. She doesn't. Podemos decir acá, she sometimes reads at night. Book. Listo. ¿Cómo vamos con eso? Vamos a mirar esta acá. Vamos a hacer la segunda, por favor, para seguir trabajando en este tema. Vamos a colocar los verbos, estos mismos verbos, pero aplicando la regla que consideremos que corresponde a cada uno de ellos. Entonces, miren que son solamente 4, vamos a tomarnos un minutico para mirarlo y lo vamos a hacer primero de forma individual, luego los utilizamos aquí. Bueno, 2 minuticos, está bien. Well, let's do it. Julia, Julia. Das, right. Bueno, miren que aquí está el verbo. Write sería entonces writes. Escribí mal. Aquí, writes a letter. Writes a letter.
Julia writes a letter. ¿Por qué así? ¿Quién recuerda? ¿Por qué le agregamos una S aquí? ¿Alguien? Profe, porque cuando es un verbo en tercera persona se le agrega S. Muy bien. Vamos a hacer la segunda. They. Miren que estamos negando aquí. ¿Cómo sería? They. No, what? Porque creo que está negando y el verbo queda igual, profe, ¿no? Bueno, pero entonces, ¿cómo haremos la negación ahí? ¿Qué utilizaríamos exactamente para negar en esta oración? El do know. Muy bien. Entonces sería they don't. Now this, cuéntame. Don't watch. No, iba a decir que es lo mismo que dijo la compañera. Ah, perfecto. Vamos a hacer acá la C. Dice my cat. My cat. Es Ron se le agrega una S, pero ¿Por qué, Naudis? Cuénteme. Sí, porque si quisiéramos reemplazar my cat, sería por un pronombre, sería it, ¿cierto? En vez de decir my cat, digo it, y obviamente sería runs. Le agregamos una S al verbo. My cat runs in the park. ¿Sí? ¿Quedó claro? Vamos a la D. ¿Cómo sería la D? sería don't, porque estamos negando. Bien, estamos negando, pero ¿cómo negamos? Do, con el do, No, profe. Do do. know. ¿Seguro? ¿Un do? Miren bien la oración. ¿Dasen? ¿Por qué, Ibelis? Profe, ¿por qué es tercera persona? Muy bien. Está refiriendo como tercera persona. Perfecto. Tú serías doesn't love. Y el verbo quedaría igual. Efectivamente. Así es. ¿Preguntas hasta ahora? ¿No? Bueno, entonces vamos a hacer esta actividad. ¿Cuál de las dos sería correcta? ¿Cuál de las dos sería la correcta? ¿Esta o esta? Vamos a marcarla como roja o como azul. Le vamos a colocar la verde, fácil. Azul. ¿Esta o la verde esta? Entonces la primera es Verde. esta. ¿Sí? Esa, profe. Sí. Perfecto. Es esta porque cumple con la regla de la tercera persona que es eats. Entonces sería Jean eats banana. La segunda sería roja o La verde. verde. Roja. Steven. ¿Por qué roja, Yurelis? La verde. ¿Por qué la verde, Mayra? Es primera persona que se refiere. Profe, porque es primera persona, pero sí que yo. Y si es primera persona, entonces no se le cambia el verbo. Muy bien. Es la verde, profe. Ahí no aplica la regla
de la S porque no es ni he, she o it. Por lo tanto, la respuesta correcta sería I watch TV. No le agregamos S porque no es tercera persona. Vale, entonces vamos a hacer la tercera. She always read the news. She always read the news. O she reads always the news. La roja, profe. Good. She always read the news or she reads always the news. Yo digo que es la roja, profe, porque la verde está mal escrita. ¿Por qué? Porque la verde está mal escrita o no cumple con la regla. Bueno, de hecho, ya vamos a mirar, como les dije el lunes, sobre los adverbios de frecuencia. Que son always, never, sometimes, usually. En este caso sería she always reads. Sería la de rojo. Me cumpliría con la regla. Y vamos a entrar un poquitico en detalles sobre los adverbios de frecuencia. Ahora, tengo algunas preguntas para ustedes. What time do you usually have dinner? What time does your mom? Bueno, en este caso no necesariamente mom porque algunos eh, ya no viven, bueno, no viven con la mamá, ya sería hoy con el hermano, esposo. Entonces aquí mom es otra persona que vive con ustedes. ¿Ya? ¿Me explico? Aquí el hermano que no vive con la mamá no hay problema, puede ser con el esposo, o, ¿sí? Ahora sería, do you play tennis? Does your friend go to school? What do you read at home? Vamos a responder estas 5 preguntitas. Vamos a tomarnos 5 minuticos para responder estas preguntas. Y ya las vamos a conversar aquí. Entonces miren que son 5 preguntitas nada más. Las voy a copiar, las voy a pegar en el chat para que todos puedan tener acceso a ello. Ahí está. Y cierro aquí. Entonces vamos a responder cada quien estas 5 preguntitas. ¿Cuánto tiempo nos vamos a tomar? Pues 5 minuticos. Recuerden, vamos a utilizar regla de presente simple. ¿Cuál es la pregunta, profe? Están en el chat. What time do you usually have dinner? What time does your mom o alguien que vive en tu casa go to bed? Do you play tennis? Does your friend go to school? And what do you read at home? Están escritas en el chat. Carmen, cuéntame. No, en el WhatsApp no ha llegado nada, profe. No, en el chat de aquí, en el chat. No, pero es que no sé, o sea, se borró. Yo estaba copiándola, pero se borró. En el chat de aquí de la reunión. ¿Sí lo pueden ver? Bueno, voy a escribir las mismas preguntas en el chat, en WhatsApp, para los que tienen lo que son desde teléfono. Entonces, ya se las escribo. Aquí está. Ah, perfecto. Gracias, María Alejandra. Muchas gracias. Esas son las 5 preguntas. Vamos a responderlas aquí mismo. ¿Dónde? No.
¿Cómo van? ¿Terminaron? ¿Terminaron? Dale 2 minuticos más. Well, let's start. Yurelis, what time do you usually have dinner? What time do you usually have dinner? Yurelis? Hello? You, Profe, responde en español o en inglés. Yes? In English, please. What time do you usually have dinner? ¿Cómo sería la respuesta ahí? Es un poco mala para pronunciar inglés. No. Yes, bien. I. Dígame, Yurelis. No te preocupes, por la pronunciación, no te preocupes que todos estamos trabajando la eso. Carmen, ayúdame por favor. What time do you usually have dinner? Carmen? Profe, Yes? la primera. Yes, please. What time do you usually have dinner? Ya va. Bueno. Bueno, como esa es una pregunta, Yes. entonces, dar. Profe, no sé. Listo. Yurelis la escribió, pero no la quiso pronunciar. Bien, Yurelis, está bien escrita, pero ¿cómo la leerías? ¿Cómo la leerías? Sería ¿cómo se dice usualmente en inglés?
que no se Usually, pronuncia muy bien. usually, Sería, I usually have dinner at sí, 6. No, o sea, eso no. at 6. Good. I usually have dinner at 6. Excellent. I What have time does your mom go to bed? Vamos a mirar la segunda. What time does your mom go to bed? Mayra, Hola, profe, diga. la second one. What time does your mom go to bed? Ya le digo, profe. My mom, sleep. Okay, well, ¿cómo lo haríamos? ¿Quién tendría la respuesta? ¿Quién podría tener la respuesta? My mom does not sleep. ¿Cómo así? ¿Por qué no? Ay, profe, se me ocurrió fue esa. Ah, perfecto. Pero está diciendo que ella no duerme. Claro. Vamos Ella a... sí duerme, profe, pero se me ocurrió fue esa. Bueno, listo. Entonces, vamos a ayudarte. Vamos a decir que ella duerme a las 8. ¿Cómo diríamos? Mi mamá se va a la cama, se duerme a las 8. ¿Cómo sería? Teniendo en cuenta que, fíjate que el verbo aquí es go. Bueno, profe, sería mi mom My mom goes Una, to sleep at 8. goes to es bed. una respuesta. Dígame, Carmen. No, estaba mirando. My mom goes... Profe, le mandé la respuesta. Sí, está correcta. Así es. My mom goes to bed at 8. Perfecto, excelente. Ahí estamos aplicando bien la regla gramatical. Es my mom goes to bed at 8. Ok, profe. Muy bien. Vamos a la siguiente. Do you play tennis? Janice, do you play tennis? Janice, are you there? Hello? Karen Sofia, do you play tennis? Sharon, Mary, cuéntame. Do you play tennis? Profe, I don't not. Respuesta corta. Okay, entonces, no, I do I not. No sería, no, yo no. O puedo decirlo, no, I don't not don't. play tennis. O I don't. Mira, hay otra respuesta ahí. No, I don't play tennis. Acá me Yes. dice María Alejandra que I play tennis. Listo, son dos opciones. O vamos a seguir viendo acá. Sería yes, I play tennis. Para aquellos deportistas, yo no sé jugar tenis. No, I don't play tennis. Listo, entonces ahí están las dos opciones. Thank you. Vamos a responder ese. Does your friend go to school? Does your friend go to school?
Does your friend go to school? ¿Cómo responderíamos esta? If my friend go to school, mira, para afirmar recuerden que estamos utilizando el yes. My friend goes to school. Yes, my friend goes to school. Entonces aquí utilizamos nuevamente la estructura yes, she does go to school. Bien, Yarelis, vamos a mirar esa respuesta de Yarelis. Yarelis escribió lo siguiente: yes, she does go to school. Esta fue la respuesta de Yarelis. Yes, she does go to school. Bueno. Dice la respuesta: yes, she does go to school. Entonces, fíjense lo siguiente. Habíamos dicho que para el inglés académico, el inglés que estamos revisando, vamos a quitar el does como respuesta larga. ¿Ya? Vamos a quitar el does como respuesta larga. Sería, yes, she goes to school. Quedaría así y no hay problema. Yes, she goes to school. Perfecto. Y vamos a mirar la última. What do you read at home? What do you read at home? What do you read at home? What do you read? What do you read at home? ¿Quién me ayuda? ¿Alguien? ¿Cómo, profe? Yes. What do you read at home? Sería la pregunta. I do not really like to read, dice Mayra. Entonces, la respuesta de Mayra es I do not really like to read. ¿Y what do you read at home? Ok, entonces dice I do not really. ¿Qué más escribió? I do not really likes to read. Esa es la respuesta. La respuesta de Mayra, pero aquí la respuesta, ¿habría que cambiarle algo, Mayra? Ayúdame. ¿Habría que cambiarle algo? Recuerde que la regla de la tercera persona aplica solo a read at home, a read at home. Profe, hay que quitarle la E. Perfecto. Eso sería entonces, I don't really like to read. Esa es una respuesta. O I read a book every night. I read a book every night. Pueden ser diferentes respuestas en este caso. Y fíjense que no aplicamos las reglas de la tercera persona. ¿Ok? Preguntas, dudas, aclaraciones. I do read news.
Listo, entonces sería Mary, sería I read news. Vamos a escribir la respuesta de Mary. Sería así, I read news. Muy bien. Sería otra opción. I read news. Entonces, quiero compartir con ustedes la siguiente información. Permítanme un segundo. Acá. Acá. Listo. Y vuelvo acá. Aquí hay un vocabulario no muy largo porque realmente lo dividí en varias partes relacionado con merchandising, con mercadeo. Tenemos advertising, advertisement, miren que se escribe diferente, advertising campaign, advertising agency, benchmark, benchmarking, brand, brand value, brand identity, branding, brand loyalty, brand name, briefing, brochure, budget, o budget, no problema con la pronunciación, business, businessman, buying habit, cash, cash reform, catalog, client, commercial, commercial strategy, company, competitor, competitive advantage, consumer, consumer behavior, consumer needs, consumer preferences, consumer society, customer. ¿Vieron alguna palabra desconocida para ustedes ahí? ¿Cuál de esas que acabo de leer no conocían? No, sí, o sea, sí. ¿Sí las conocían o vieron una que otra nueva para ustedes? Sí, hay Sí, algunas que España. sí son desconocidas. Okay. En el vocabulario de mercadeo, entonces, aquí está. Miren que está solamente organizada desde la A hasta la C. Eso me indica a mí que hay aproximadamente 150, 100 algo de palabras relacionadas con merchandising, que es la temática o lo que estaremos trabajando, lo que estamos nosotros haciendo, merchandising. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Ya les voy a crear un documento con esta actividad y les digo qué vamos a hacer. Un segundo. Bueno, entonces voy a compartir con ustedes esta parte. Se llama vocabulario WhatsApp. ¿Qué vamos a hacer? La actividad consiste en lo siguiente. Vamos a escribir un pequeño diálogo. Vamos a escribir un pequeño diálogo entre 2 o 3 personas. ¿Cuáles serían las condiciones? Condiciones, vamos a utilizar tanto la estructura del verbo to be, del presente simple que estuvimos trabajando hoy o recordando hoy, más vamos a utilizar las
la terminología o el vocabulario que acabo de enviar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Una corta conversación utilizando la terminología y utilizando la estructura gramatical que vimos el día de hoy. ¿Hasta ahora vamos bien? ¿Preguntas hasta ahora relacionadas con la actividad? Disculpe, profe, no le entendí muy bien. Claro, repito. Vamos a utilizar primero el vocabulario que acabamos de revisar y que acabo de mandar al grupo de WhatsApp. Revisamos ese vocabulario. Segundo, vamos a hacer una pequeña conversación teniendo en cuenta la estructura gramatical del presente simple. El do, el das, respondemos, preguntamos, haciendo uso del presente simple más la temática del vocabulario que acabamos de revisar. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? ¿No? ¿Sí? ¿Cuándo vamos a realizar? Pues listo. Miren que son las 9:23. Vamos a tomarnos 15 minuticos para escribir esa pequeña conversación. Ya. Vamos a escribir, no tiene que ser larga, no tiene que ser complicada, simplemente pueden ser 2 o 3 personas presentándose, haciendo preguntas y vamos a agregar la terminología que acabamos de ver. Entonces, ¿hay preguntas, dudas? Si no hay preguntas, iniciamos haciendo el trabajo y me lo van a enviar, por favor, apenas lo terminen, a el interno del WhatsApp. Nuevamente, y estamos revisando todas las actividades. Profe, una pregunta, no lo escuché bien. Dígame, Mary. Profe, la verdad no entendí lo que se va a hacer. Profe, yo tampoco entendí, profe. Bueno, repito. Vamos a escribir una corta conversación entre 2 o 3 personas utilizando primero la estructura gramatical del presente simple que acabamos de ver. Es decir, el do, el das, las reglas gramaticales de tercera persona, más haciendo uso del vocabulario, algunas palabras del vocabulario técnico que acabamos de revisar y que le mandé al WhatsApp. Entonces, ¿en cuánto tiempo lo vamos a hacer? Vamos a tomarnos 15 minutos para hacerlo. ¿Ok? Profe, pero ¿esas personas son imaginarias o tienen que ser? Sí, es una conversación imaginaria, no tiene que ser, no la vamos a poner en práctica por el momento, simplemente vas a escribir una conversación entre 2 o 3 personas. Puede ser, qué sé yo, el gerente, bueno, cualquiera, ya eso les queda a criterio de cada quien para realizar la conversación. Luis, cuéntame, Luis. Profe, qué pena, es que acabo de volver a entrar porque para acá se está yendo la luz. Entonces ahora es que te estaba diciendo sobre el vocabulario ese que mandó WhatsApp, que lo acabo de ver. Entonces estoy un poquito perdido, no sé si me explica qué hicieron, o sea, no, un repasito, no, que me diga más o menos qué hicieron. Bueno, estuvimos revisando el vocabulario y ahora mismo estamos haciendo o vamos a organizar una actividad en la cual vas a escribir una conversación en inglés utilizando primero la estructura gramatical del presente simple, la que también estuvimos repasando ahorita, más incluyendo el vocabulario ese que acabamos de mirar y que acabamos de enviar al grupo de WhatsApp. Es una conversación básica, una conversación sencilla con esas 2 condiciones. Primero, la regla gramatical y segundo, el vocabulario que aparece ahí. Nada complicado, nada del otro mundo. ¿Cuánto tiempo nos vamos a preparar, señor? Dígame. ¿Cómo es? Presente simple, así es. Sí, señor, presente simple. Okay. El do, el das. Do, das, la regla de tercera persona cuando corresponda. Entonces, ok. Vamos a hacer uso de todo eso. Voy a intentarlo porque para acá se está pavilando bastante la luz, entonces usted me dijo para ahí. No hay problema, háganlo y lo pueden mandar. De hecho, lo vamos a recibir por WhatsApp, por el interno de WhatsApp. ¿Listo? Okay. Vale, entonces. O sea, profe, voy a hacer unas oraciones con las palabras del vocabulario. Puedo incluir 2, 3, 4. Vas a hacer una conversación utilizando el vocabulario que acabamos de hacer, sí, más las estructuras gramaticales que vimos.
con el do y el does. Por ejemplo, le haremos una pregunta a la persona, do you live in Montería? Yes, I do. I am a manager. I am doing an advertising. Bueno, vamos a ir agregándole palabras del vocabulario que acabamos de ver y también la estructura de presente simple. Okay. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto tiempo nos vamos a demorar? Miren que ya son las 7:30, vamos a demorarnos 10 minutitos a partir de ese momento. ¿Listo? Profe, una pregunta, ¿se van a utilizar todas las palabras de vocabulario? No todas porque son muchas. Vas a seleccionar unas cuantas para complementar lo que estás escribiendo. No todas porque obviamente son muchísimas. Entonces, no todas.